Hola a todos, mi nombre es Wendy Chango y hoy les voy a hablar sobre la merciología de textiles. Para conocer más sobre el tema, primero debemos saber qué es la merciología. La merciología es la ciencia que estudia la naturaleza, origen, composición o función de las mercancías, considerada como una herramienta para la correcta clasificación arancelaria. En este video lo haremos mediante la prueba de combustión, cuyo objetivo al realizar este tipo de análisis es reconocer y aplicar métodos experimentales necesarios para la identificación de fibras textiles mediante la combustión de las fibras. Para realizar el experimento de combustión de fibras textiles, tomamos en consideración varios ítems de valoración, en los que están el comportamiento de la fibra al acercarse a la llama, el comportamiento en la llama, el comportamiento al retirar de la llama, el humo, el olor y el residuo, cuyos resultados serán plasmados posteriormente en una tabla. Clasificación de las fibras textiles según su origen. En este encontramos tres grandes grupos. En el primero se encuentran las fibras naturales, en el segundo las fibras sintéticas y en el tercero las fibras artificiales. De acuerdo a la clasificación de las fibras naturales, encontramos las fibras de origen vegetal cuya composición química es la celulósica. En el caso de las fibras de origen animal es la proteica, pero en este se derivan las que son en base al pelo del animal y de la secreción, cuyos ejemplos más representativos es la araña y el gusano de seda. La composición del pelo del animal es la queratina y la composición química de la secreción es la fibroína. En el caso de las fibras de origen mineral, hace varios años se utilizó el asbesto, sin embargo, en base a varios estudios, se determinó que esta fibra es cancerígena, por lo que se prohibió su uso. Dentro de las fibras hechas por el hombre encontramos las fibras sintéticas, que se las puede determinar por un proceso de policondensación y por un proceso de polimerización. Además, dentro de las fibras hechas por el hombre también encontramos las fibras artificiales, cuya composición es 50% fibras naturales y 50% fibras sintéticas. Pues bien, ahora vamos a hacer la prueba de combustión con las fibras vegetales. En este primer caso, como demostración, vamos a utilizar una hoja de papel. Primero, acercamos la llama hacia la hoja de papel. Podemos observar que es inflamable, tiene un color medio rojizo, desprende un humo gris, sus cenizas se vuelan y tiene un olor característico a papel quemado, por lo que podemos observar que las cenizas al tacto son muy suavecitas, característico de la composición química del papel, que es la celulósica, y en el caso de las fibras vegetales. Ahora bien, continuamos con el algodón. De la misma manera, le acercamos a la llama, vemos que es inflamable, desprende un humo gris, sus cenizas se vuelan y son muy suavecitas al tacto. Y de igual manera tiene un olor característico a papel quemado, característico de la celulósica. Pues bien, ahora continuamos con diferentes tipos de telas que son de origen vegetal. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento con esta tela. Encendemos la llama, la acercamos y observamos que tiene el mismo color del papel. Desprende un humo gris y si movemos un poco vemos como las cenizas son muy suavecitas al tacto y se vuelan, muy similar al papel. Su olor es exactamente al del papel quemado. Ahora bien, continuamos con esta tela de algodón. De la misma manera, prendemos, la acercamos y se quema exactamente igual que el papel. Su humo es gris, tiene el olor característico a papel quemado y sus cenizas son muy suaves al tacto. Ahora bien, continuamos con la última tela, que es una tela de jean. De la misma manera,
La prendemos. Observamos que es inflamable. Su llama es media rojiza amarilla. Su humo es gris. Y las cenizas empiezan a volar. Sí, podemos observar que el residuo tiene sus cenizas muy ligeras. Continuamos con la prueba de combustión de las fibras animales. En este caso, como demostración, vamos a utilizar un pedazo de cabello. De la misma manera, encendemos la llama y la acercamos. Podemos observar que es inflamable y que luego de unos segundos se apagó inmediatamente, y esto se denomina autoextinguible. Tiene un olor característico a cabello quemado o a pelo quemado, y se quedaron unas pequeñas bolitas, es decir, se encogió. Si la retiramos, se pueden triturar y tiene una textura arenosa, característico de las fibras animales, cuya composición química es la proteica, y en el caso del cabello o del pelo es la queratina. Pues bien, ahora continuamos con un pedazo de tela que fue elaborada en base al pelo de un animal. De la misma manera, prendemos la llama, la acercamos y vemos que es inflamable, tiene un color amarillo y se apaga inmediatamente luego de unos segundos. Tiene un olor característico a pelo quemado, y si retiramos el residuo se tritura y tiene una textura arenosa. Continuamos con la prueba de combustión, pero ahora de las fibras hechas por el hombre. En este caso vamos a dividirlas en dos, que son las sintéticas y las artificiales. Como primer caso vamos a realizar la prueba con las fibras sintéticas, y para la demostración vamos a utilizar una funda plástica o un pedazo de plástico. De la misma manera vamos a prender la llama y la acercamos. Como podemos observar, se empieza a encoger. Es inflamable y empieza a gotear. Esto es característico de las fibras sintéticas. Si la apagamos, desprende un humo gris, y si esperamos un poco, el residuo empieza a endurecerse. De la misma manera, el residuo que queda en este plástico, en esta funda de plástico, empieza a endurecerse. Ahora continuamos con la demostración con diferentes tipos de tela. En este caso vamos a utilizar esta tela. De la misma manera, prendemos la llama, la acercamos y vemos cómo empieza a cogerse muy rápidamente. Tiene el olor característico a plástico quemado, y si observamos, el residuo se queda ahí y empieza a endurecerse al enfriarse. Continuamos con un pedazo de tela que es tipo encaje. De la misma manera, la acercamos a la llama, vemos cómo se encoge, es inflamable. Como pueden observar, quedan como gotitas. Su humo es gris, tiene el olor característico a plástico quemado, y si lo dejamos de enfriar un poco, su residuo queda completamente duro. Como les había mencionado, las fibras hechas por el hombre se dividen en dos, en fibras sintéticas y en fibras artificiales. Como segundo caso, continuamos con las fibras artificiales, que son 50% de origen natural y 50% sintéticas. En este caso vamos a realizar la prueba con este pedazo de tela. Realizamos el mismo procedimiento, prendemos la llama, la acercamos y observamos que es inflamable, pero que luego de unos segundos se apaga, desprende un humo gris, tiene un olor característico a cabello quemado y a plástico quemado.
Esto nos demuestra que tiene 50% de origen animal y 50% sintético. El residuo queda, como en el caso del plástico, queda completamente duro, pero como se había mencionado, tiene la característica de las fibras animales, que es autoextinguible. Pues bien, continuamos con otro tipo de tela y realizamos el mismo procedimiento. Prendemos la llama, la acercamos y observamos que es inflamable, desprende un humo negro, tiene un olor característico a papel y a plástico quemado. Si observamos, tiene aquí la ceniza que se puede volar un poco, pero también se queda un poco aquí, un poco dura en el residuo. La ceniza también se desprende un poco, y esto es característico de esta fibra artificial, que son 50-50. Continuamos con esta, que es un tipo paño. De la misma manera realizamos el procedimiento de combustión. Le acercamos a la llama, vemos que es inflamable, tiene una llama media rojiza, se desprende un humo negro, gris, tiene un olor a plástico quemado, pero si observamos su residuo, tiene la mitad de una textura ligera, pero también su residuo empieza a endurecerse en esta parte. Pues bien, ahora como última opción tenemos este tipo de tela. De la misma manera continuamos con el procedimiento. Lo acercamos, es inflamable, tiene un color rojizo, desprende un humo gris, tiene un olor característico a papel quemado, y si observamos sus cenizas, parte de sus cenizas empiezan a volar, pero otra parte empieza a endurecerse, característico de estas fibras artificiales.